La paz de Dios, amados hermanos. Saludamos con amor y con un abrazo fraternal a nuestro pastor general, nuestro amado hermano Aarón Cortés Hernández, a su amada esposa, a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, a su amada esposa, y a cada uno de nuestros hermanos y amigos que puede ver esa transmisión. Gracias, hermanos, por permitirnos entrar a sus hogares por estos medios. Les invitamos a que se queden hasta el final. Dios tiene palabra para ustedes y les aseguro que si abrimos nuestro corazón, Él edificará nuestras vidas. Vamos a orar antes de poder iniciar con esos momentos de alabanza. Vamos a rogarle al Señor que sea Él el que esté con nosotros y también pedirle que esa transmisión pueda llegar a un alcance muy grande. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, en tus manos estamos. Toma, oh Señor, nuestras vidas. Toma, Padre Santo, nuestros corazones, mi Señor. Te agradezco, oh Dios mío, porque tú estás con nosotros y has permitido que podamos estar aquí para glorificarte, porque nos das este privilegio, Señor, y por gracia permites que seamos tus siervos. Mi Dios, te suplico, Padre Santo, que te quedes con nosotros. Regocíjate en medio de la alabanza, en medio de la ofrenda que tu pueblo ha preparado. Te ruego, mi Dios, que tomes en tus manos nuestras vidas y permitas, oh Señor, que podamos regocijarnos delante de ti. Te ruego también que lleves esa transmisión a muchos lugares, a muchos corazones, que puedan escucharte, Señor, que puedan conocerte y que puedan sentir, Señor, que hay un Dios que les ama y que está dispuesto a adoptarles como sus hijos. En tu nombre estamos, mi Dios, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en el libro de los Salmos, en su capítulo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y el día de hoy, amados hermanos, a eso hemos venido, a darle gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a cantar este himno número 11, que la letra dice, Hosana, Hosana, que el cielo y la tierra del Señor den la gloria a Él. Hosana, 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 en cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de honor, que es grato el sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de honor, que es grato el sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, que todos los días, amados hermanos, nuestra boca, nuestros labios, glorifiquen el nombre de nuestro Dios con cánticos de alabanza. Himno número 7. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor.
Con cántico, Señor, mi corazón y voz adoran con fervor, oh trino y santo Dios. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Innumerables son tus bienes y sin par, que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, mi lengua es tu amor y cantando siempre sé. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, amados hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y esta generación tiene el privilegio de glorificar el nombre de Dios, como este coro lo dice. Todas las naciones alaben el nombre de Jehová. Coro número 4. Alabad a Jehová, naciones todas. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Que cada día, amados hermanos, podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y en esta hora te voy a invitar a que con tus propias palabras puedas glorificar el nombre de nuestro Dios por todo lo que te ha dado, por todo lo que ha hecho por ti. Glorifica el nombre de Dios. No le pidas nada, solamente dile: gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Padre mío, que estás en el reino de los cielos, grande eres, oh Dios, grande eres, y digno de recibir la gloria y el poder. Bendito seas para siempre, oh Dios. La gloria y la honra sean a ti, porque tú, oh Señor, has abierto las ventanas de los cielos, porque tú, oh Dios, has permitido que podamos glorificarte. Bendito seas para siempre, mi Creador. Glorificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias, mi Señor, gracias, porque tú no nos has abandonado,
porque tú has permitido, mi Señor, que podamos venir a tus plantas, que podamos estar aquí, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, no solo con nuestra voz, sino también, oh Dios, con nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Sigue estando con nosotros. Regocíjate en las alabanzas, mi Señor, que nacen de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a cantar este coro número 45, que a la letra dice: Dios grande es tu amor. Y después, amados hermanos, vamos a orar por nuestras necesidades, que sean puestas delante del altar de las misericordias. Dios grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Y sabiendo que su amor es grande, amados hermanos, vamos a orar por las necesidades, porque nuestro Dios tiene misericordia de su creación. Padre mío, que estás en el reino de los cielos, te suplicamos, Señor, que tomes en tus manos cada una de las necesidades, mi Dios, cada una de las aflicciones por las que está pasando tu pueblo. Te ruego, mi Dios, ten misericordia, mi Señor. Ten misericordia, Señor. Tú conoces cada uno de los hogares, tú sabes por lo que está pasando. Ten piedad, Señor. Trae paz, trae sanidad, Señor. Trae regocijo aún en medio de la tribulación, Señor, que podamos tener calma, mi Señor. Que podamos tener una esperanza, Padre mío. Ten misericordia, oh Señor, ten misericordia. Te lo suplico con todo mi corazón, Señor. Da respuesta, Señor. Da respuesta, Padre Santo. Señor, tú eres nuestra ancla verdadera. Tú eres, Señor, el que lleva el timón, oh Dios. Sé tú nuestro piloto en todo momento, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, amados hermanos. Que nuestra confianza esté verdaderamente en Cristo, que nuestra vida sea verdaderamente de Él, para que si morimos tengamos la firme convicción de que vamos a resucitar cuando Él nos llame. Coro número 166. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Del Señor somos, amados hermanos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos.
Gloria sea nuestro Dios, y que cuando nosotros podamos resucitar, amados hermanos, podamos ir a esa Jerusalén que nos ha prometido nuestro Señor, a esa tierra que Él ha preparado para nosotros, a ese hogar que Él se fue a preparar para los escogidos. Jerusalén, qué bonita eres. Coro número 88. Jerusalén, qué bonito eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Amén. Oremos por el siervo de Dios, nuestro hermano Joel Vázquez, que trae la palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a rogar al Señor que sea Él el que hable a través de su siervo a nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias, Señor, por estos momentos de alabanza. Te agradezco, Señor, porque has permitido que seamos instrumentos, Señor, por los cuales se te alabe y bendiga tu nombre. Te suplico, Padre Santo, con todo mi corazón, que tomes en tus manos a mi hermano Joelito Vázquez, Señor. Sé tú el que hable a través de él, Señor. Sé tú el que lo fortifique, Señor. Sé tú, Señor, el que levante sus manos para seguir luchando la batalla. Toma a su esposa, Señor. Toma a sus hijos, a su nietecita, Señor, a su yerno. Señor, fortalece esta familia, Señor, que te ama. Ten misericordia de nosotros, Señor. Permite que podamos recibir tu palabra, Señor, que podamos guardarla en nuestros corazones y que poco a poco dé fruto al 100 por 1. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios, hermanos. Saludamos en esta tarde a nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, director del movimiento ICIAR. También saludamos a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, presidente del presbiterio de Tlaxcala, a todos los pastores y ministras de este movimiento, de este presbiterio. También saludamos a todas las iglesias de Tlaxcala y a todos los que nos están viendo a través de estos medios electrónicos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que queremos dejar bien asentado lo que dice la palabra de Dios en relación a los muertos. Ahí el tema de esta tarde le hemos titulado La resurrección de los muertos. Vamos a abrir la Sagrada Escritura ahí en 1 Corintios. Es una carta del apóstol Pablo dirigida a los Corintios, capítulo número 15, y dice del versículo 1 al 19, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después apareció a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo siempre en todas sus epístolas vemos como él siempre predicaba acerca de la resurrección de muertos. Lógicamente él predicaba el Evangelio, pero también incluía la resurrección de los muertos. Nosotros sabemos que nuestra fe descansa en dos hechos muy importantes. Uno es la muerte del Señor Jesucristo y el otro la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Como cristianos, ahí descansa nuestra fe, en ello creemos, es lo que predicamos, y por eso en esta hora vamos a continuar con este tema. Decíamos, el apóstol Pablo siempre incluía en sus predicaciones la resurrección de los muertos. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que un día llegó a Atenas y ahí en ese lugar también predicó acerca de este acontecimiento. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo número 17, versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces la historia es que en esos momentos, dice la palabra del Señor más adelante, que la gente de Atenas, ahí en Atenas había grandes hombres, estudiosos, filósofos, ahí existieron los filósofos de la antigüedad, y entonces había mucha gente intelectual, bien preparada, y cuando llega el apóstol Pablo, dice que lo llevan al Areópago. El Areópago era un lugar donde se juzgaba a los presos, y ahí dijeron, ¿qué querrá decir ese palabrero? Y lo llevaron a ese lugar. Dice la palabra del Señor que él con mucha firmeza habló acerca de la resurrección de los muertos. Y al final dice pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, no nada más el apóstol Pablo, vemos también que el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando la gente estaba atónica y dice la Biblia que unos decían que estaban ebrios, dice la palabra del Señor que se levanta Pedro y empieza a hablar acerca del Señor Jesucristo y de lo que está sucediendo. Y ahí en Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces ahí también el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, él se levanta y habla acerca de su tema, acerca de la salvación a través del Señor Jesucristo, pero también incluye la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, incluso más adelante, él habla y dice que ellos fueron testigos acerca de este acontecimiento. Ahí en el mismo Hechos de los Apóstoles capítulo 3, en el versículo 15, dice la palabra del Señor, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces, los apóstoles fueron testigos de este hecho contundente acerca de lo que sucedió en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. Y ellos dicen, nosotros somos testigos.
también en el capítulo número 4 de este libro de los Hechos, versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, ellos habían ido ahí al templo, a la puerta de la Hermosa, y dice la palabra del Señor que habían sanado a un paralítico que tenía años, que estaba ahí fuera del templo. Y entonces pues lo cuestionaron y ellos dicen estas palabras: sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Entonces, el Evangelio siempre ha incluido la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, la sociedad en ese tiempo, lógicamente, como ahora, pues no tiene conocimiento acerca de la resurrección. Por eso en nuestra amada patria estos días se celebra el Día de los Muertos, porque pues no sabe la gente en dónde están sus muertos. Más sin embargo, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y que hemos estudiado el Santo Libro, sabemos en dónde están aquellos que han muerto antes que nosotros. Dice la palabra del Señor que ellos están en un lugar llamado paraíso, y que un día todos resucitaremos de entre los muertos. Esa es nuestra fe, y por eso en esta hora estamos hablando acerca de esto. En ese tiempo dice la palabra del Señor que la gente no creía. Había un grupo político en la época del Señor Jesucristo llamado los saduceos, que decían que no había resurrección de muertos, ¿sí? Este grupo político era de la aristocracia, era un grupo pudiente, y ellos siempre decían que no había resurrección de muertos, ¿sí? Mas, sin embargo, a través de la Escritura y a través de los apóstoles, nosotros estamos viendo que sí hay resurrección de muertos. Y esta resurrección va a ser una resurrección corporal, porque dice la palabra del Señor que tendremos un cuerpo a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y entonces, si Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos. Bendito sea Dios para siempre. Aquí encontramos en este pasaje que hemos tomado como pasaje en esta tarde acerca de por las pruebas de que Él resucitó, ¿sí? En el capítulo número 15 dice versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿sí? Entonces, las buenas noticias siempre llegaban a esta iglesia en relación a la obra del Señor Jesucristo. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, también encontramos en el versículo 13 esto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste no con palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, aquí los de Tesalónica recibieron la palabra, la retuvieron, permanecieron en ella, y por eso entonces la salvación de esta iglesia es real. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba actuando en cada uno de ellos. Regresamos a 1 Corintios capítulo número 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que él recibió directamente del Señor Jesucristo, porque él no estuvo presente cuando estuvieron los demás apóstoles, sino que él fue alcanzado tiempo después, ¿no? Entonces todo lo que él escribe aquí dice que él lo recibió del Señor Jesucristo. Ahí en Gálatas, si vamos a Gálatas capítulo número 1, versículo número 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo le reveló este evangelio al apóstol Pablo, ¿sí? Él no tuvo contacto como los demás apóstoles decíamos, mas sin embargo, él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, habla acerca de lo que sufriría el Mesías, el Cordero de Dios, que quita y borra el pecado del mundo. Dice en el capítulo 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Entonces, por nuestra causa, por nuestro pecado, ¿sí? Él fue muerto ahí en la cruz del Calvario. Y la historia de la muerte del Señor Jesucristo nos habla de que Él ahí cayó en la cruz del Calvario. Lo que estaba viendo Isaías siglos atrás se estaba cumpliendo en la palabra de Dios. Entonces, aquí más adelante dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, aquí estamos viendo los sufrimientos del Mesías, y realmente pues la palabra del Señor nos habla cosas muy interesantes en relación a esto. El salmista ahí en el Salmo 16 nos habla de estas cosas. Dice en el libro de los Salmos capítulo 16 versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta confianza del salmista era en relación a que su alma no quedaría en el Seol, sino que un día también resucitaría de entre los muertos. Entonces, aquí la palabra del Señor contundentemente nos habla acerca de su obra perfecta, en la cual nosotros también hemos creído, y por eso en esta tarde la compartimos a todos ustedes. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, dice la palabra del Señor en el versículo número 29 al 31, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces aquí el pasaje que leímos de los Salmos hablaba acerca de la confianza que tenía el rey David, que de su descendencia en cuanto a la carne vendría el Cristo, ¿sí? El cual resucitaría de entre los muertos, y lógicamente en esa confianza estaba puesta su fe en que él también no quedaría su alma en el Hades, sino que también un día resucitaría de entre los muertos. Y esa es la predicación del Evangelio, que si creemos en Cristo como nuestro Salvador y lo aceptamos en nuestro corazón, el día que muramos vamos a estar en un lugar llamado paraíso, esperando los tiempos finales, y dice la palabra del Señor que un día resucitaremos de entre los muertos, porque la Biblia dice que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y eso es lo que creemos, y es lo que predicamos, y es lo que estamos en esta hora dando aquí a cada uno de ustedes. Entonces, algunas pruebas ya las estamos viendo. Número 1, acerca de que el Señor resucitó, le dice a la iglesia de Corinto, son ustedes como iglesia que existen por esa sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario, y también por la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, prueba número 1 de que el Señor resucitó es su iglesia universal, la iglesia que Él ha comprado con
a precio de sangre. Entre ellos estamos nosotros como Movimiento ICIAR. Somos así como una ramita del gran árbol que existe en todo el mundo, de todos los que han sido lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero. Y nosotros como Movimiento ICIAR somos una ramita de ese gran árbol, que estamos seguros de que el día que nosotros muramos, nuestra alma no se va a quedar en el Hades, sino que nosotros un día resucitaremos de entre los muertos y estaremos para siempre con el Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Esta es realmente la predicación de la palabra de Dios y es lo que compartimos en esta hora, ¿sí? Otra de las pruebas acerca de que resucitó es que en el Antiguo Testamento habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Ya lo vimos con el salmista. Él decía que su alma no quedaría en el Hades, sino que él se levantaría de entre los muertos. Y esa era la confianza de todos los que morían en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese entorno, nosotros tenemos esa seguridad. Bendito sea Dios para siempre. Seguimos ahí en Primera de Corintios, en el capítulo número 15, dice el versículo 5, y esta es otra de las pruebas, sus apariciones, porque la Biblia dice que él apareció durante 40 días, precisamente para que aquellos que no creían tuvieran la seguridad de que él había resucitado. Entonces, otra de las pruebas que encontramos en la palabra del Señor acerca de su resurrección fueron las apariciones que él tuvo a muchos de sus apóstoles, a las mujeres, a los caminantes de Maús, a Pedro, ¿sí? A Tomás, a muchos, y dice la palabra del Señor que a 500 hermanos. Dice aquí versículos 5 al 7, y se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ¿sí? Entonces esas son pruebas realmente creíbles, contundentes acerca de su resurrección, sus apariciones. La Biblia nos habla de 11 apariciones. No veremos todas, pero sí hablaremos de algunas de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, dice que ellos lo vieron vivo, ellos lo vieron resucitado. Dice aquí primero apareció a Cefas. También dice la palabra del Señor que se le apareció a las mujeres porque ellas en el primer día de la semana fueron temprano al sepulcro porque iban a cambiar los sudarios, iban ahí a cambiar pues su vestimenta y están preocupadas quién removería la piedra. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron estaba removida la piedra y el Señor ahí estaba porque había resucitado. Entonces, también habla acerca la palabra del Señor de que se les apareció a los apóstoles estando ausente. Tomás, ausente. Digo, Tomás era incrédulo, era escéptico en relación a todo. Entonces, cuando llega Tomás, le dicen, ¿quién crees que estuvo aquí con nosotros? Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Estuvo el Señor Jesucristo, el Maestro. Y Tomás dice, si yo no viere, si no metiere mis dedos en su costado, en sus heridas, no creeré. Entonces el Señor Jesucristo, que siempre está atento a todas las necesidades y sabía de este acontecimiento y de la incredulidad de Tomás, dice la Biblia que se presenta 8 días después y le dice, Tomás, mete tus manos en mis heridas y no seas incrédulo, mas sé creyente. Dice la palabra del Señor que en esos momentos él cayó de rodillas, cuando él comprueba que es el Señor Jesucristo, cae de rodillas y no nada más dice Señor mío, sino dice Dios mío, reconociendo que el que estaba allá enfrente era el mismo Dios eterno de los cielos. Y así podemos hablar acerca por ejemplo, de los 500 que habla aquí en 1 Corintios, dice que se le apareció a 500, dice unos aún viven, si vayan y pregunten, porque todavía vivían, cuando escribe esto el apóstol Pablo, todavía vivían algunos de esos 500 que se les había presentado el Señor Jesucristo. Dice, muchos viven, otros duermen. Vayan y pregunten a los que viven y les van a decir que vieron a Jesucristo resucitado. Entonces, la palabra del Señor nos dice que también se le apareció a Jacobo. Jacobo era
el hermano del Señor Jesús en la carne y también se le presenta. Entonces, incluso ellos dijeron, nosotros somos testigos de este acontecimiento. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo número 1, dice la palabra del Señor, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta es otra de las pruebas contundentes acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, que Él se presentó, ahí se apareció durante 40 días antes de ascender a los cielos. Entonces aquí tenemos realmente la seguridad de lo que estamos hablando, ¿sí? Él se apareció en forma corporal durante 40 días. Y podemos decir en esta hora que estas son pruebas indubitables, son pruebas convincentes acerca de lo que dice la palabra del Señor. También dice la palabra del Señor que se les apareció en el mar de Tiberias ahí a los discípulos, porque ya cuando ellos se quedaron solos, dijeron, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pescar, que es lo que sabemos hacer. Y se fueron al mar de Tiberias a pescar. Y de pronto se aparece el Señor Jesucristo. Y se aparece ahí y en esos momentos, ¿sí? Lo reconoce Juan y le dice a Pedro, es el maestro, y dice que se ciñó la ropa y luego fueron a él y les preguntó si habían pescado algo y ellos dijeron que no habían pescado nada. Sin embargo, ahí estaba el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que con un pescado en la lumbre y todos comieron, ¿sí? Y al final le pregunta a Pedro, oye Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí Señor, sí te amo, apacienta a mis ovejas. Después le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí. Y él dice, apacienta a mis corderos. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Qué bonito porque el énfasis habla acerca de que si Pedro le amaba. Y entonces como él sabe todas las cosas y sabe que Pedro realmente le amaba, aunque le había negado 3 veces, el Señor Jesucristo sabía que él tenía una necesidad de que lo había negado, entonces se presenta y él no le reprocha nada, al contrario le dice, me amas, ¿sí? Porque él sabía que sí le amaba y por eso entonces como sabe que le ama, le encarga la predicación del Evangelio. Entonces, estas son las apariciones, es una prueba contundente acerca de este hecho que estamos hablando, ¿sí? Muchos durante años han dudado acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, incluso en ese tiempo dice la palabra del Señor que el Señor le reprocha a sus discípulos el que no habían creído. Ahí en Marcos capítulo número 16, versículo 14, dice la palabra del Señor, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, ¿sí? Entonces, no habían creído, ¿sí? Entonces, en nuestros días hay muchos que no creen en esto, que viven y realmente no tienen la seguridad. Por eso mucha gente cuando llega al final de sus días no quiere morir porque no saben, número uno, a dónde van. Número dos, no saben acerca de que un día resucitaremos de entre los muertos, ¿sí? Pero la Biblia nos habla acerca de este hecho. Incluso en esos tiempos había un escritor del cual nosotros hemos hablado muchas veces, de Flavio Josefo, que realmente era un escritor avalado y conocido tanto por judíos como romanos. Y en sus libros, en sus historias, ahí habla acerca de la historia de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso, nadie refutaba sus escritos de Flavio Josefo y tampoco de la palabra de Dios. Y nosotros menos, porque sabemos que la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es contundente y la palabra de Dios es verdad. Por eso en esta hora les hablamos de estos acontecimientos para que de esa manera
ustedes como oyentes, como hermanos en Cristo, tengamos esa plena seguridad de que un día resucitaremos de entre los muertos, porque el Señor Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó, yo voy a resucitar en aquel día, voy a resucitar y voy a estar para siempre con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y ahí seremos testigos de la grandeza de su amor, ahí seremos testigos de todo su amor que ha tenido hacia la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en que Él murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y también sabemos que un día vendrá, ¿sí? Vendrá por su iglesia, vendrá por los lavados y comprados con sangre preciosa, y esta esperanza a nosotros nos limpia, esta esperanza nos vivifican y esta esperanza nos llevan cada día victoriosos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ahí, en el pasaje que estamos leyendo, ya en la parte final, dice el versículo número 8, y al último todos, como un abortivo, me apareció a mí. También ahí se le apareció al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que él perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque él era perseguidor de todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo, los perseguía, incluso consentía en su muerte. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. ¿Sí? Y no nada más esto, ¿sí? Sino que dice la palabra del Señor que en esa parte que hacía, se le apareció el Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ya ahí en el libro de los mismos Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 26, dice del versículo 9 al 11, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por eso entonces él dice en este versículo que acabamos de leer, el 8, dice que se le apareció a él, el cual no es digno de ser llamado apóstol, porque él persiguió a la iglesia, incluso dio su voto cuando eran muertos, ¿no? Pero más sin embargo, Dios en su infinita misericordia lo alcanza y él predica el evangelio. Incluso él dice que él en el mismo pasaje que estamos leyendo, dice que él predicó más que los demás, él trabajó más que los demás, pero no era él, sino la gracia. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue a la iglesia de Dios, por lo cual la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, aquí nos habla acerca de todo lo que hizo el apóstol Pablo y que también fue testigo, porque un día se le apareció precisamente rumbo a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo, y él ese día le entregó su vida, y ese día cambió totalmente su parecer en relación a lo que él le parecía bueno. Y el versículo número 11 de lo que estamos hablando dice, porque o sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, él dice, todos predicamos lo mismo, todos predicamos la resurrección del Señor Jesucristo, todos predicamos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, porque es el Evangelio, ¿sí? Él dice ahí en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y por eso entonces él predicaba con esa seguridad, porque
realmente su conversión fue real, su conversión fue instantánea y de esa manera su conversión fue radical. Y él empezó a predicar a Jesucristo como el Salvador de las almas. Bendito sea Dios para siempre. Dice más adelante, pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, aquí está diciendo, si no hay resurrección de muertos, entonces realmente todo es mentira. Realmente, ¿para qué predico? Mi predicación sería en vano, mi predicación no tendría fuerza, mi predicación pues no estaría completa, vana sería nuestra fe, ¿no? Porque dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿qué predicaríamos? ¿Qué anunciaríamos? ¿Sí? Si realmente seríamos hallados falsos testigos, seríamos mentirosos en relación a lo que hemos predicado si realmente Cristo no resucitó. ¿Sí? Y lo peor de todo es que estaríamos en nuestros pecados. Fíjense que qué fatalidad sería si Cristo no hubiera resucitado. Estaríamos en nuestros pecados, muertos en ellos. Literalmente nos esperaría el infierno. Por eso entonces incluso los del Antiguo Testamento también, ¿sí? No hubieran llegado todos los patriarcas, todos aquellos hombres que murieron en la esperanza de su Mesías, pues no fuera real todo eso, ¿no? Siguiendo la premisa de que si Cristo no resucitó, ¿sí? Si Cristo no resucitó, pues estamos perdidos, ¿sí? ¿Para qué nos reunimos? ¿Sí? Todos estamos arruinados. Sin la resurrección estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la noticia en este día es que Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y si Él resucitó entre los muertos, un día nosotros resucitaremos. Bendito sea Dios para siempre. Esa es nuestra fe, esa es nuestra predicación. Eso es lo que nosotros anunciamos en todas las iglesias cristianas evangélicas. Ahí anunciamos acerca de esta esperanza de que un día resucitaremos de los muertos y estaremos para siempre con Cristo en el reino de los cielos, porque Él un día resucitó entre los muertos. Por eso este día que nuestro pueblo mexicano celebra toda esta fiesta a sus muertos, nosotros sabemos que realmente nuestros muertos están en un lugar llamado el paraíso, esperando un día los tiempos finales y esperando la venida del Señor Jesucristo cuando sea el rapto de la iglesia. Y entonces dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, no precederemos a los que durmieron. Si nosotros estamos vivos, seremos transformados y todos unidos nos iremos con el Señor Jesucristo. Este es el poder del Evangelio, eso es lo que predicamos. Por eso mucha gente no nos estima, mucha gente no nos recibe, porque predicamos una verdad contundente, porque está en la palabra de Dios. Entonces, si Cristo ha resucitado, nosotros somos los más dignos de los hombres, los más dignos de bendición, porque Cristo ha resucitado. Vamos rumbo al cielo, somos salvos por esa gracia del Señor Jesucristo. Un día le veremos tal como es, un día veremos su rostro, un día veremos a aquel que nos amó y nos compró con sangre preciosa. Un día estaremos con Él para siempre, en el poder de su resurrección. Dice la palabra del Señor, yo viviré para siempre, en el poder de la resurrección. Bendito sea Dios para siempre. Y finalmente yo quiero compartirles ahí en Romanos capítulo número 6, versículo número 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Así es que el Evangelio es que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero un día resucitó de entre los muertos. Y nosotros hemos creído en Él, nosotros hemos creído en ese poder de la
resurrección. Siempre hemos proclamado la mañana gloriosa de la resurrección, siempre hemos proclamado la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y siempre hemos dicho que en el mundo hay tumbas famosas por los restos que contienen de grandes hombres que han vivido, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. Son famosas por esos hombres que están ahí, pero hay una más famosa, la más famosa de todo el mundo, que es esa tumba, ¿sí?, donde no contiene los restos del Señor Jesucristo, que fue del Señor Jesucristo, pero que ya no contiene esos restos, porque un día Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso siempre hemos predicado de esas tumbas famosas, pero la más famosa es la del Señor Jesucristo por los restos que no contiene. Todas son famosas por los restos que contienen, pero la más famosa es la del Señor Jesucristo por los restos que no contienen, porque Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por todos nosotros y un día vendrá por su iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Yo he creído en Él, ¿sí? Tú has creído en Él, un día resucitaremos entre los muertos. ¿Por qué? Porque si hemos creído en Él, entonces andamos en vida nueva, andamos en una vida victoriosa. Y entonces cuando muramos, entonces un día resucitaremos delante de su presencia, ¿sí? En Él tenemos nueva vida, vamos rumbo al cielo, vamos rumbo a la eternidad. Por eso en esta hora damos honra y gloria a aquel que nos amó y nos compró con sangre preciosa, el cual tuvo memoria de todos nosotros y nos amó desde siempre. Y se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad, por amor a ti, por amor a mí, y que ahora tenemos la seguridad eterna de que viviremos para siempre en el reino de los cielos. Esta es realmente la victoria que el Señor Jesucristo logró ahí en la cruz del Calvario, y cuando se levantó poderoso de entre los muertos y después ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Este es el poder del Evangelio y no nos avergonzamos, así como el apóstol Pablo, en anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos compró con su sangre preciosa. Que Dios te bendiga, hermanos, y yo te invito en esta hora a que hagamos una oración dándole gracias a Dios por esta verdad y por esta seguridad que tenemos en Él. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por la bendición que tú nos has dado de poder estar en este lugar. Muchas gracias te damos porque hemos predicado acerca de la resurrección de los muertos. Gracias te damos, bendito Dios, porque tu palabra es viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones y ella nos muestra toda la grandeza de tu nombre. Gracias, maravilloso Dios, por este hecho hermoso acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque trajo luz a este mundo, porque ahora no estamos en tinieblas, andamos en la luz de Cristo. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es la luz de nuestra vida. Él siempre nos ha alumbrado desde que creímos en Él y siempre ha caminado con nosotros y siempre hemos sentido su presencia a caminar con nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, por este hecho hermoso acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque es una verdad eterna que hoy nos has permitido hablar de ella ante este público, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre, sino que cada día confiamos plenamente en que tú un día vendrás y nos llevarás, Señor, a tu presencia y que viviremos para siempre en el reino de los cielos. Gracias te doy en esta hora, Padre, por esta realidad hermosa. Te damos honra y gloria por tu amor y tu fidelidad. Muchas gracias te doy por todo este auditorio, por todos los hermanos que han escuchado esta palabra, Señor, que nos dé fuerza para seguir adelante, siempre en victoria y siempre en seguridad de que un día estaremos contigo en el reino de los cielos. Muchas gracias, bendito Dios, te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, querido público, queridos hermanos, les invitamos a seguir nuestras predicaciones en las redes sociales, en el Facebook, ICEAR Presbiterio de Tlaxcala Video de Luz.
También en YouTube, video de Luz y Ciar. Los horarios son jueves 6 de la tarde, domingo 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Esos son los horarios. Les invitamos pues a todos a que nos sigan a través de estas redes electrónicas y que de esa manera sigan escuchando la palabra de vida. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras ahí en el Salmo número 23 y vamos a darle lectura a este hermoso salmo, que es un salmo de seguridad y de confianza. Dice este salmo hermoso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me hará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ahora levante su mano derecha. Ahora, Señor, gracias te damos por esta bendición que tú nos has dado. Gracias, bendito Dios, porque hemos podido estar en esta transmisión. Te ruego que tú despidas a todo este auditorio y a todos mis hermanos y que tú los bendigas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y hasta siempre. Amén. Que Dios les bendiga, la paz de Dios.